las mujeres, los mayores de 65 años, aquellos pacientes que vayan a presentar enfermedad renal crónica con tasa de filtrado glomerular menor a 50 mililitros minuto y desde luego los que presentan demencia, ¿sí? Estos pacientes es importante tenerlos en mente porque son los que van a tener presentaciones no características. Los diabéticos hay que recordar que pueden cursar con neuropatía diabética y como tal no van a presentar o no pueden presentar cuadros de dolor torácico agudo. Las mujeres, las mujeres son, no solo son complejas en el amor, también son complejas en la cardiopatía isquémica, ¿sí? Y es otra población importante. De hecho, hay estudios donde la cardiopatía isquémica en las mujeres es diferente a la cardiopatía isquémica en el hombre. Aquellos pacientes que van a presentar más de 65 años, también es un grupo principal en el cual van a presentar síntomas no característicos, ¿ok? Y no se diga los enfermos renales y los que presentan demencia. Esta diapositiva es muy importante porque pueden pasar desapercibidos los síndromes isquémicos coronarios y podemos confundir los cuadros de singulto, de diaforesis, de disnea, en un paciente como cualquier otro padecimiento que no sea un síndrome isquémico coronario y desde luego van a repercutir en el miocardio y desde luego van a conducir a un evento cardiovascular adverso como es la muerte, insuficiencia cardíaca, eventos vasculares cerebrales. ¿Ok? Por eso es muy importante que tengamos en mente esta población. Bueno, aquí ya vamos a poner énfasis en la clasificación electrocardiográfica del síndrome isquémico coronario agudo. Como podemos ver, ya lo comenté en las diapositivas previas, lo que va a sugerir el diagnóstico es el cuadro clínico, es decir, el dolor torácico, la disnea, el singulto. Y lo siguiente es, lo que tenemos que hacer nosotros es tomar un electrocardiograma. Este electrocardiograma lo tenemos que tomar, ojo, muy importante, en menos de 10 minutos. Es muy importante. Aquí a esto yo agregaría más signos vitales. ¿Qué es esto? Como ya lo vimos anteriormente, no es lo mismo tener un paciente que tenga signos vitales con una presión arterial de 120-80 a tener un paciente que tenga presión arterial de 60-90. Desde luego, un paciente con 60-90 ya me está sugiriendo una expresión clínica que puede presentarse como el choque cardiogénico, ¿vale? Por eso es importante todo eso. Otro parámetro, aparte de la presión arterial, que es la frecuencia cardíaca. Entonces, esto es vital. Un paciente que llega con dolor torácico, con taquicardia, hipotenso, hay que tener cuidado, ¿sí? Esos pacientes no hay que mandarlos a placa de tórax, no hay que mandarlos a tomar una gasometría, no hay que mandarlos a deambular. A esos pacientes urge, se demanda inmediatamente un electrocardiograma. Desde luego, estos pacientes que van a tener signos vitales inestables, podemos pasarlos de inicio a cubículo de choque o si no se cuenta con un cubículo de choque, podemos ya referirlos hacia un escalón donde se cuente con servicio de urgencias y pueden ser reanimados de una forma eficaz. ¿Ok? Entonces, primera estratificación de riesgo del síndrome isquémico coronario. Y es lo que me gustaría que se llevaran de esta plática. Tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Importante, con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST, ¿ok? Son estos dos grandes grupos. Entonces, el síndrome isquémico coronario agudo se divide en dos tipos.
aquel que tiene elevación del segmento ST y aquel que no tiene elevación del segmento ST. ¿Vale? Muy importante, aquel que no tiene elevación del segmento ST puede traducir dos entidades, angina inestable o infarto al miocardio sin elevación del segmento ST. Aquel síndrome isquémico coronario agudo que llega a tener elevación del segmento ST, por lo general traduce infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. ¿Ok? Ahora, esta diapositiva la pongo para que quede un poco más claro esto de en qué consiste la elevación del segmento ST, en qué consiste el paciente que no tiene elevación del segmento ST. Bueno, nuestro organismo está en constante homeostasis y aquí podemos observar una balanza, ¿vale? En donde esta balanza podemos tener factores que disminuyen la trombosis y factores que promueven la trombosis. Desde luego que si hay factores que promueven la trombosis, vamos a tener la oclusión del vaso. Y desde luego, si tenemos la ganancia de factores que disminuyen la trombosis, va a haber la permeabilidad del vaso. Muy importante, debe de quedar en claro esto, que la lesión en la placa inestable va a estar, ¿ok? Y va a depender, ya sea que predomine la trombosis o que predomine la lisis, si va a haber o no va a haber permeabilidad del vaso. Por lo tanto, aquellos pacientes que tengan limitación en el flujo coronario son aquellos que van a presentarse con elevación del segmento ST. Y esta clasificación infiere que hay una limitación importante en el flujo coronario y está predominando la trombosis. Es decir, este vaso que tiene una placa inestable que se rompió y que liberó el componente de la placa lipídica a la luz del vaso, predominó la trombosis y por lo tanto hay una disminución en el flujo coronario, ¿vale? Y a diferencia del síndrome isquémico coronario sin elevación del ST, hay una constante lucha, hay una constante homeostasis entre lo que es la trombosis y lo que es la lisis, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Van a pasar dos eventos, que el vaso puede estar permeable en un momento y durante un periodo puede estar ocluido. Lo importante es que ustedes conozcan esto, que esta limitación en el flujo va a ser dinámica. Esta limitación en el flujo va a ser dinámica y por lo tanto demanda una estratificación. Conclusión, lo que quiero que ustedes se lleven a casa es de que esta clasificación del síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST es una clasificación práctica que me está diciendo qué tengo que hacer, ¿vale? No es solamente una clasificación que está ahí de más, que tengo que conocer. No. Esta clasificación dice lo que hay que hacer en el momento, ¿vale? Y ahorita lo vamos a definir. Entonces, tengo el paciente que llega a tener elevación del segmento ST. ¿Cómo se define la elevación del segmento ST? Bueno, es la elevación en el punto J en dos derivaciones contiguas. Tenemos poblaciones de hombres y tenemos poblaciones de mujeres. En hombres menores de 40 años,
debe de ser una elevación mayor a 2.5 milímetros. Repito, dos derivaciones contiguas, vamos a verlo ahorita más adelante. Y aquellos mayores de 40 años, 2 milímetros. Mujeres que llegan a tener elevaciones en B1 a B3 de 1.5 milímetros y otras derivaciones mayor a 1 milímetro. ¿Qué es esto de derivaciones contiguas? Bueno, esto es, seguramente vieron o van a ver con el doctor Mitchell más adelante lo que son los patrones de despolarización. Esto así rápido, la lesión subepicárdica generalmente apunta hacia donde está la lesión. Este vector va a intentar despolarizar esta parte que está infartándose. Por lo tanto, si yo aquí tengo un electrodo que va a estar verificando la despolarización, voy a tener un vector que se acerca hacia un electrodo y por lo tanto la resultante va a ser un vector positivo donde voy a tener una elevación del segmento ST. Es decir, en este caso, el vector intenta despolarizar el área que se está infartando y la resultante va a ser una corriente de lesión subepicárdica y por lo tanto vamos a tener elevación del segmento ST. Bueno, muy importante. Esto, así es como se tiene por lo general un electrocardiograma de dos derivaciones, donde tenemos las derivaciones precordiales B1, B2, B3, B4, B5, B6. Estas son las derivaciones precordiales y vamos a tener que estas son contiguas, es decir, B1, B2 va a reflejar la porción septal. B3, B4, la región anterior. B5, B6, la cara lateral baja. Si ustedes quieren tener la mnemotecnia, pues aquí tenemos sal, ¿vale? B1, B2, septal. B3, B4, anterior. B5, B6, lateral bajo. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Siguiente cara contigua, que sería D1 con ABL, que esta es la cara lateral alta. La cara lateral alta son estas dos derivaciones, ¿vale? D1 con ABL. Siguiente derivación que es D2, D3, ABF. Esta es la cara inferior. Muy importante, aquí en esta parte, en esta diapositiva, yo estoy poniendo esta pregunta. Generalmente cuando son infartos inferiores, tenemos que verificar si es un infarto con extensión a ventrículo derecho, ¿ok? Y ABR, ¿qué traduce enfermedad grave? Lo vamos a ver más adelante, debe de tener ciertas características que deben de acompañar la elevación en ABR para considerarlo como un electrocardiograma patológico que sugiere un síndrome isquémico coronario agudo, ¿ok? Bueno, esto es importante. Vámonos despacito. Como habíamos comentado, la cara inferior, que es D2, D3, ABF, puede sugerir ya sea la coronaria derecha, que sería esta, o la circunfleja. La circunfleja cuando llega a ser dominante. Es decir, podemos tener una coronaria derecha o una circunfleja dominante. ¿De qué depende si la coronaria derecha es dominante o la circunfleja es dominante? De quién va a dar origen a la descendente posterior. Esto es la dominancia. Ustedes cuando lleguen a escuchar, si alguien les llega a preguntar, si en su examen nacional de residencias viene quién da la dominancia, no es la arteria más gruesa, la más grande, la que sale, no. Es quien da origen a la descendente posterior. ¿Ok? La mayoría de las veces quien da la descendente posterior es la coronaria derecha, en un 85% de los casos. La circunfleja la llega a dar en el 10% de los casos. ¿Ok? Muy importante es
que si D2, es decir, esta, es mayor a D3, es decir, esta, sugiere que es circunfleja dominante. ¿Ok? Ahí, ¿qué tiene que ver la circunfleja? Para que vean este esquemita, como les había comentado, hay un tronco y esta da lo que es la descendente anterior y la circunfleja. O sea, estaríamos hablando que la alteración estaría en esa arteria. Lo vamos a ver más adelante, hay un esquema, ¿vale? La pregunta que tenemos que contestar, desde luego, si tiene extensión al ventrículo derecho. ¿Cómo yo sé que tiene extensión eléctrica al ventrículo derecho? Bueno, aquí está, aquí les paso la pauta. Esto se llaman derivaciones derechas. Y si observamos en el esquema, tenemos B1, B2, de acuerdo a la configuración que nosotros utilizamos para tomar el electrocardiograma habitual en urgencias. Y si atendemos esto, esto sería el lado izquierdo, esto sería el lado derecho. Y tendríamos que las precordiales sería aquí B3, B4, B5 acá, B5, B6. En este caso, lo que hacemos solamente es retirar estos electrodos, estas derivaciones precordiales y pasarlas del lado derecho, ¿vale? ¿Y cuáles derivaciones me van a orientar lo que son B3 y B4R? O sea, solamente estas dos derivaciones, ¿vale? Estas dos. Si estas derivaciones B4R o B3R llegan a tener la corriente de lesión subepicárdica, es decir, la elevación del segmento ST, yo puedo decir que este paciente tiene extensión eléctrica al ventrículo derecho, ¿ok? No cambia el tratamiento, pero sí debemos de estar atentos a que estos pacientes pueden presentar, entre otras complicaciones, choque cardiogénico, ¿vale? A ver, ¿alguien que me quiera ayudar con este electrocardiograma, por favor? ¿Sí lo ven? Sí. A ver, alguien así, no hay problema. O sea, ahorita siéntanse en toda confianza. Pueden opinar sin ningún problema. Adelante, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Aló? Sí, doctor. A ver, alguien, sin miedo. Recuerden que van a estar ustedes en urgencias, van a estar ahí en triage, van a estar solos a cargo de un paciente. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad de que ustedes practiquen. Vamos a ver rápidamente, vamos a ponerle edad y características, ¿vale? Este es un paciente de 70 años de edad que llega porque después de correr 5 kilómetros comenzó con disnea y la disnea no ha cedido desde hace media hora. Pensaba que era asma y ahorita está con frecuencia, con tensión arterial de 90-60. Y entonces, como ustedes vieron la clase de síndromes isquémicos coronarios agudos, saben que deben de tomar este electrocardiograma en menos de 10 minutos, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos aquí? Hay una elevación del ST en, bueno, de 2 de 3 a BF y de B4 a B6 también. A ver, entonces estamos acá, ¿no? De 2, de 3, ABF. Entonces, ¿esta qué cara es? Inferior. Eso, muy bien, es inferior, ¿vale? Pero también comentaste algo muy importante. ¿Qué es esto? Igual también hay una elevación del ST. Exactamente. Entonces hay corriente de lesión sub, epi o endo. Epi. Epi. Exactamente. Entonces, ¿qué región es? ¿Es ínfero? Lateral. Ok, entonces, nombre y apellido. Es un infarto. Síndrome. Bueno, ¿Qué? síndrome Síndrome isqué. isquémico Coronario.
con elevación del ST Agudo, inferior. síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿En qué cara? Inferolateral. Eso, muy bien. Es un síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST en cara inferolateral. Observa aquí, ¿qué opinas de esta parte? B1, B2. A ver, otro alguien ahí que esté que esté ahí en la sala que quiera opinar sobre estos cambios. B1, B2, B3. ¿Alguien? Eso es, muy bien. Ahora vamos a ver, tú mismo. A ver, ¿qué opinas sobre la corriente de lesión subepicárdica en D2 y D3? ¿Cuál es más alta? En D2, ok, estoy de acuerdo contigo, muy bien. ¿Y presumiblemente qué arteria es la que está afectada? A ver, déjame te ayudo. Descendente anterior. Déjame te ayudo. Ahí está, mira. ¿Cuál? ¿Seguro? A ver, entonces, ¿cuál está más grande, D2 o D3? Entonces, la coronaria derecha, muy bien. ¿Sale? Entonces, ahorita vámonos despacito, ¿vale? Entonces, el diagnóstico es un paciente con síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST en la cara inferolateral, ¿ok? Ya hicimos la estratificación y bueno, vamos a ver. Lo siguiente. Vamos a ver, cuando es un infarto lateral alto, cuando se presenta un infarto lateral alto, puede ser el territorio de la circunfleja. Pero generalmente va con, que vean un infarto de uno ABL aislado es raro. Generalmente va acompañado por la cara anterior, ¿sí? Eso casi es de cajón, ¿ok? Pero cuando ustedes vean estas dos derivaciones, que es ABL de uno, pueden sospechar que sea un infarto en la cara lateral alta, que se presume que arteria puede ser la circunfleja, ¿vale? A ver, alguien que me quiera ayudar ahí, por favor. Este es un paciente que es diabético y se despertó en la noche porque tenía náuseas y fue a caminar hacia el baño para vomitar, pero tuvo desmayo. Acude a urgencias y el interrogatorio dirigido dice que nunca tuvo dolor. ¿Qué onda? ¿Qué tiene? ¿Qué opinan? Igual podría ser lesión en la región anteroseptal A ver, entonces, ¿en dónde? de B2, B3 y B4. Ok, entonces aquí B2, B3. O sea, todo esto. Tiene aquí pobre progresión, estoy de acuerdo contigo. Tiene pobre progresión. Y aquí, pues hoy también, ¿no? Pero mira, aquí no llega a presentar tanto elevación. O sea, que tengas dos territorios infartados, pues no puede ser. Puede ser que haya tenido aquí un infarto, que este sea antiguo y que otro hallazgo. Eso es. Entonces, ¿cuál es la corriente de lesión que predomina? ¿La corriente de lesión subepicárdica o la corriente de lesión subendocárdica? ¿Cuál es más importante? Subepi. ¿Esta o esta? Desde luego, ahí alguien dijo la subepicárdica, ¿no? Y aparte, ¿cuánto tiene de frecuencia cardíaca este paciente? 107. 110. Ándale, 110, muy bien. Entonces, ¿eso qué traduce? ¿Traduce gravedad o no traduce gravedad? Gravedad. ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de la masa ventricular pudiera estar afectado en este paciente? Órale. ¿Más del 40%?
No, pues todavía no está en choque cardiogénico, pues anda el abuelito ahí que llegó a casa. 10%. ¿Cuánto? 10%. Un 10, un 15%, ¿no? Un 10, un 15%, ¿vale? Entonces, de ahí ya comienza, como les había comentado, la estratificación de riesgos, ¿sale? O sea, independientemente del electrocardiograma, ustedes deben tomar en cuenta también los signos vitales, ¿vale? Vamos a ver. Esta parte, generalmente las derivaciones precordiales, es decir, B1, B2, B3, B4, B5, B6, generalmente traducen afectación de qué arteria? De la descendente anterior. Cuando se afecta B1, B2, decimos que es la cara septal. B3, B4, la parte anterior. B5, B6, la cara lateral baja. Pero cuando es B1, B2, B3, B4, B5, B6, decimos que es un infarto anterior extenso. Y desde luego, aquí es donde viene una complicación temida porque estos pacientes pueden evolucionar a choque cardiogénico. ¿Por qué? Porque llegan a tener pueden llegar a tener un infarto o un territorio miocárdico en riesgo mayor al 40%, ¿vale? A ver, alguien que me quiera ayudar ahí, por favor. ¿Qué opinan de este electrocardiograma? ¿Normal o anormal? Anormal. ¿Por qué está anormal? A ver, díganme, ¿por qué lo ven anormal? Estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿por qué? ¿Qué llama la atención? Hay elevación del segmento ST en B1, B2, B3, B4. Ok, muy bien. Eso, ¿qué más? ¿Y eso qué puede traducir? Sin miedo, ¿qué es? Yo veo hasta ahí B5, B6, ¿no? O sea, ¿cómo dijimos que se llama eso? Anterior extenso. Un anterior extenso, muy bien. Pero, a ver, me gustaría que fueran un poquito más lejos y me dijeran qué es, si observan o no observan ondas Q. ¿Qué opinan? Sí, igual en B2 y B3. B2 y B3. A ver, ve todo el electro. Te invito a que veas todo el electro. Los invito a que vean todo el electro. A ver, busquen todas las derivaciones. ¿Qué cara tiene ondas Q? Eso. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Muy bien, Enrique. Te felicito. En efecto, este paciente tiene ondas Q en D3 y ABF. Si se dan cuenta, aquí solamente no llama la atención y no deben de ustedes enfocarse a la lesión, a la corriente de lesión, sino que también deben de ver otros territorios, si tienen ondas Q, si no tienen ondas Q, ¿ok? Porque de esto va a depender mucho el porcentaje de miocardio infartado, de miocardio afectado, ¿ok? Y desde luego, ahorita no es el objetivo de la clase que describamos todo el electrocardiograma, pero desde luego el ritmo que pueda presentar un electrocardiograma también traduce otro tipo de pronóstico, otro tipo de terapia, ¿ok? Vale. Y este es un caos, Cuando hay elevación del segmento ST, ¿en qué derivación? En ABR, y se llega a acompañar de depresión del segmento ST en 8 o más derivaciones de superficie. Las patologías que no se me deben de ir son las siguientes. Afectación del tronco, porque del tronco, ¿a quién da origen? A la descendente anterior, que sería esta, y a la circunfleja. Entonces, el territorio miocárdico que estaría involucrando la afección del tronco sería la descendente anterior y la circunfleja, y por lo tanto, esto sería el territorio que pudiéramos perder. ¿Ok? Y la otra es la enfermedad multivaso, definida como 2 o más vasos que llegan a tener enfermedad con estenosis significativa. ¿Qué es esto? Más del 70%. ¿Vale? A ver, esta es una mujer que estaba lavando
ropa en su casa y de repente comenzó con dolor torácico y tuvo desmayo. Acude a urgencias con síncope, acude a urgencias con diaforesis y con presión de 80-60. ¿Qué opinan de ese electrocardiograma, doctores? Existe múltiple infradesnivel del segmento. Ok, pero ¿cuál es la primera condición que debe tener este electrocardiograma? Hay elevación del segmento ST en ABR, maestro. Eso es. ¿En qué? En esta derivación. Y muy bien, pues aquí está, miren. Esta, es esta, es esta. Desde luego, ABR como tal no tiene una derivación contigua, sino como hemos visto que debe de acompañarse de estas alteraciones electrocardiográficas. Vamos a ver, aquí D1 está alterado, D2 está alterado con infradesnivel, D3 está alterado, B4 está alterado, B5 está alterado, B6 está alterado. Entonces, ABF también está alterado, o sea, cumple, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, en este caso hay elevación del segmento ST en ABR con corriente de lesión subendocárdica en 8 derivaciones. ¿Y qué quedamos que traduce este electrocardiograma? Afección del tronco o enfermedad multivasa. Eso, así de sencillo, ya, o sea, así de sencillo, enfermedad del tronco o enfermedad multivaso. ¿Y esto es urgente o no es urgente? Sí, maestro. Entonces es urgente, ¿no? Pues exactamente. Bueno, no todo en la cardiología es bonito y existen casos especiales. Ustedes deben de tener, para que ustedes se sientan con toda la confianza, les comento que nosotros como cardiólogos, a veces hay casos que no son tan fáciles de determinar mediante un electrocardiograma, ¿vale? Para que no digan, no pude ver el infarto. Bueno, hay infartos que sí pueden localizarse en un electrocardiograma, principalmente las corrientes de lesión subepicárdica. Pero hay casos especiales. Déjenme les explico, ¿vale? Donde pueden traer complicación a la hora de hacer el diagnóstico de un infarto con elevación del segmento ST y que se nos vaya. Y desde luego, si se va el infarto, si no hacemos el diagnóstico, el paciente pueda caer en insuficiencia cardíaca, en choque cardiogénico, en algún tipo de arritmia ventricular letal o desde luego en muerte. Los siguientes casos son especiales, se los voy a explicar. El electrocardiograma que llega a tener bloqueo de rama izquierda, ¿ok? Bloqueo de rama izquierda. Tenemos dos escenarios. Aquel paciente que llega a tener bloqueo de rama izquierda nuevo, lo consideramos de entrada ya como equivalente del segmento ST. Es decir, puede haber pacientes que nosotros tengamos la fortuna de poder contar con el electrocardiograma previo, con como es en el expediente clínico, una valoración preoperatoria, un dolor torácico que se haya estudiado, ¿ok? Como parte de un examen médico y que podamos compararlo. Y en ese caso podemos decir, no, mira, no tenía el electrocardiograma previo, imagen de bloqueo de rama izquierda, pero ahorita está cursando con dolor torácico, tiene el contexto de isquemia y el electrocardiograma con el que se está presentando tiene elevación, tiene un bloqueo de rama izquierda nuevo. Entonces, en ese caso se considera equivalente de elevación del segmento ST. Y el otro escenario, aquellos que llegan a tener bloqueo de rama izquierda ya establecido, es decir, que tienen bloqueo de rama izquierda antiguo, aquí tenemos que explicar, tenemos que cumplir con los criterios de Lennes-Garbosa para considerarlo como elevación del segmento ST. Pacientes que llegan a tener bloqueo de rama derecha nuevo también
se consideran como elevación del segmento ST. Desde luego, el ritmo ventricular que está estimulado con marcapaso, es decir, que tiene la espiga de estimulación ventricular, desde luego no sigue el patrón de despolarización habitual. Es decir, la espiga del marcapasos llega a esconder la corriente de lesión subepicárdica. Vamos a verlo más adelante. Y desde luego, el infarto al miocardio, que es posterior aislado. Estos son los casos, vamos a ver uno por uno, ¿vale? El Lenz-Garbosa. ¿En qué quedamos que se aplican los criterios de Lenz-Garbosa? ¿En qué quedamos? A ver, ¿alguien que me quiera recordar? Bloqueo de rama izquierda antiguo. Eso, perfecto, doctora. ¿Vale? Entonces, los criterios de Lenz-Garbosa son fáciles de recordarlos. Solamente quiero que observen este esquema, ¿vale? Aquí vamos a verlo. Si nosotros tenemos, acuérdense que tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿vale? Si yo tengo el complejo, voy a rayar acá, ahorita tengo el RS profunda con la elevación y una imagen en espejo que tenga aquí así, bueno, vamos a verlo acá. Vamos a tener que el complejo de despolarización y repolarización siguen patrones diferentes, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, aquí está llevándose una despolarización y aquí está llevándose la repolarización, ¿vale? Aquí lo que tenemos que checar es que el QRS es concordante o si es discordante, ¿vale? ¿Con qué? Con la elevación del segmento ST. Ejemplo 1, en este caso, aquí vemos el patrón de despolarización donde vemos el QRS y la elevación sigue la corriente de despolarización. Y por lo tanto, esto es elevación concordante, ¿vale? ¿Sí me entendieron esta parte? ¿O no? Sí. ¿Sí o no? A ver, O otra vez. No, a ver, vamos a ver. Vamos a borrar acá, ¿vale? Vamos a ver este patrón. Este complejo QRS es la despolarización, ¿vale? Este QRS es la despolarización y este QRS es la despolarización, ¿vale? Entonces, acá vamos a ver que esta es la elevación del segmento ST. Esta es la elevación del segmento ST. Esta es la elevación del segmento ST. Y este es la depresión del segmento ST. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto de concordante o discordante? Ok. Lo que quiere decir es lo siguiente. Aquí está. Concordante. La elevación del segmento ST sigue a la despolarización. Discordante. La elevación del ST está diferente a la corriente de despolarización. ¿Sí? Y aquí lo que vemos es que esta depresión del ST sigue la corriente de despolarización. Por lo tanto, tenemos 3 criterios de Lenz-Garbosa. ¿Cuáles son? 1, lo que es, a ver, aquí está. La elevación concordante, que es este primer criterio. Elevación concordante con el QRS. Siguiente, la elevación discordante, es decir, el QRS va para acá y la elevación va para acá. La elevación discordante de más de 5 milímetros y la siguiente, la depresión concordante. Es decir, conclusión, son 2 concordantes. ¿Cuáles son las 2 concordantes? La elevación y la depresión. ¿Y cuál es el discordante?
esta parte. Generalmente las elevaciones discordantes las vamos a ver en la cara anteroseptal. Bueno, a ver, vamos a ver este electrocardiograma, a lo mejor lo entienden más, ¿vale? Aquí, ¿qué opinan de este electrocardiograma? ¿Tiene imagen de bloqueo de rama izquierda o no? Derecha, ¿no? ¿Derecha? ¿Qué opinan? ¿Si es derecha o es izquierda? Izquierda, doctor. Eso, muy bien. Ahí tienen a San Google. Ahí podemos ver a San Google, ¿ok? Vamos a ver B1, ¿ok? Ubiquen B1, por favor. Aquí está B1. ¿Ya lo vieron? Esta elevación del ST es concordante o es discordante al patrón de despolarización, al QRS. Importante. Discordante. Discordante. Es discordante. Es correcto. Ya lo entendiste. Muy bien. Es una elevación ¿qué? Discordante. ¿Ok? Vale, perfecto. Te invito a que veas lo que es la derivación ABF. ¿Ya viste ABF? ¿Qué opinas? Aquí está ABF. ¿Es depresión concordante? Eso, ¿de cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto debe de ser? De 5. Más de 5 milímetros. No, la de 5 es de cuánto? A ver, ya están agarrando la onda. A ver. Entonces, a ver, acá. Vean otra vez. Las que son concordantes son de 1 milímetro. Punto. Y las que son discordantes son ¿de cuánto? De 5 milímetros. ¿Vale? En este caso, ¿de cuánto debería de ser lo discordante? De 1 milímetro. Perdón, lo concordante de 1 milímetro. La depresión concordante debe ser de 1 milímetro. Y la elevación discordante debe de ser ¿de cuánto? De 5 milímetros. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué opinan? ¿Qué tiene? A ver, los voy a ayudar. Necesito que me sigan. ¿Qué es esto? 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 Marcapasos. ¿Eso es una espiga de? Marcapasos. ¿Una espiga de estimulación? Ventricular. Eso. Una espiga de estimulación ventricular. Una espiga de marcapasos en ventrículo y tiene una adecuada captura. ¿Vale? Entonces, para que ustedes sepan, cuando ponemos un marcapaso, ¿qué imagen de estimulación eléctrica debe de tener? ¿De bloqueo de rama izquierda o de bloqueo de rama derecha? Bloqueo rama izquierda. Perfecto, muy bien, te felicito, ¿vale? Entonces, ¿podríamos aplicar, te pregunto, ¿podríamos aplicar los criterios de Lennes-Garbosa? Sí. Eso, muy bien. Ok, ahora te pregunto a ti misma. ¿Qué criterios de Lennes-Garbosa estamos viendo en ese electrocardiograma? Discordante. Discordante. A ver, ok, a ver, pero ¿en dónde? A ver, déjame te ayudo. ¿Es discordante? ¿Acá? ¿Este? No. ¿Concordante? Concordante. Entonces, ¿cómo se diría eso? ¿Depresión? Depresión concordante. Exactamente. Entonces, ahí estás. Conclusión. Llegó vamos a suponer, ¿no? La misma mujer que había dicho que estaba lavando, bueno, otra, es otro caso, ¿vale? Una mujer que estaba lavando y tuvo síncope, tiene bloqueo auriculoventricular y ustedes ponen un marcapaso. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de presentar a esta paciente? Doctor, acaba de llegar una paciente de tantos años de edad, presentó síncope, a su ingreso detectamos un bloqueo auriculoventricular completo, ya pusimos un marcapaso
y cumple criterios de Lennes Garbosa con depresión concordante en la cara anterior. La conclusión es un síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST en la cara anterior por criterios de Lennes Garbosa. ¿Sí cacharon? Sí, sí. Sí, maestro. Ya están durmiendo, no me entendieron, ¿verdad? ¿Sí? Sí, maestro. Sí, ¿Seguros? Bueno, si no, que me consigan un aula, mañana se los explico bien, porque esta cosa luego no puedo dibujar bien, ¿vale? Vamos a ver otro. El infarto posterior al aislado. ¿Conocían estas derivaciones? Las derivaciones posteriores. Generalmente son pacientes que van a cursar con dolor que es refractario al tratamiento médico. Lo que hacemos es que llegamos a tomar, cambiamos las derivaciones, es decir, colocamos las derivaciones, esto puede ser B1, B2, B3, pero a la hora de que sale el papel impreso, ¿sí? Lo que vamos a colocar es, en vez de B1, vamos a poner B7, B8, B9, haciendo referencia que son las derivaciones posteriores, ¿ok? Es decir, no necesitamos un electrocardiograma que tenga 9 derivaciones, no, sino que las mismas derivaciones las puedo poner en la parte posterior, ¿ok? Buscando intencionalmente un infarto posterior al aislado, ¿vale? Esto es lo que nos sugiere la evolución de un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Aquel que cursa con un electrocardiograma normal, que llega a tener ondas hiperagudas, que llega a tener elevación del ST, pero no tiene ondas Q, que puede ser de 0 a 12 horas, aquel que llega a presentar ondas Q, que puede ser de 1 a 12 horas. Muy importante este concepto, ¿por qué? Porque va a haber pacientes que lleguen con un infarto o un síndrome isquémico coronario agudo con 2 horas de evolución y ya presenten ondas Q. Entonces son infartos que llegamos a conocer con ondas Q tempranas y debemos ofrecerles un tratamiento, ¿ok? Y los pacientes que llegan a tener elevación que llegan a presentar ondas Q con inversión de la onda T son aquellos que llegan a tener, que fueron pacientes donde no fueron candidatos a un tratamiento de reperfusión, ¿ok? Y aquellos que ya llegan a presentar la normalización de la onda T, pero desde luego con la onda Q. ¿Vale? Vamos acá. Rápidamente, pacientes, ahora vamos con el otro grupo de pacientes, que son pacientes que no llegan a tener elevación del segmento ST. Y tenemos 3 escenarios. 1, 2, 3. Pacientes que llegan a tener corriente de lesión subendocárdica, pacientes que llegan a tener isquemia o pacientes que llegan a tener electrocardiograma normal, ¿ok? Aquellos pacientes que no tienen elevación del segmento ST, pues bueno, la corriente de lesión apunta hacia lo que es el endocardio y desde luego el endocardio va a tener esta corriente de lesión subendocárdica atendiendo a la teoría del dipolo, porque los vectores se alejan de la corriente, se alejan del observador y se acercan hacia el miocardio que está afectado. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos sugiere esta corriente de lesión subendocárdica? Lo que nos sugiere es la depresión horizontal o la depresión descendente. ¿Ok? Aquí puede ser menor a 0.5 milímetros. En el caso que se presente esto, traduce un electrocardiograma anormal, ¿vale? Aquí puse este ejemplo intencionadamente, ¿por qué? Y quiero que quede claro esta parte, porque aquí, como alguien bien dijo, debemos de ver que esta corriente de lesión subendocárdica no sea el reflejo de una corriente de lesión subepicárdica. Es decir, si yo cometo el error de decir que, llegó un paciente con un infarto sin elevación del segmento ST y se me está escapando un infarto con elevación del segmento ST.
debo de verificar que esa corriente de lesión subendocárdica no sea el reflejo de un verdadero infarto con elevación del segmento ST, ¿vale? La isquemia subendocárdica la voy a detectar con las ondas T. Y hay que recordar que las ondas T traducen principalmente repolarización, ¿vale? En el caso de las ondas T hiperagudas positivas, traducen isquemia subendocárdica, al contrario de las ondas T negativas que traducen isquemia subepicárdica, ¿vale? Vamos a ver acá las ondas Q patológicas que traducen áreas eléctricamente inactivables y desde luego estas áreas eléctricamente inactivables pueden ser por necrosis o aturdimiento. Es muy diferente la necrosis y es muy diferente el aturdimiento. Decimos que hay necrosis cuando hay un miocardio que no tiene ni función contráctil ni función metabólica. Y hablamos de aturdimiento en un miocardio que no tiene función contráctil, pero que tiene función metabólica, ¿ok? Que puede ser, ¿cómo definimos las ondas Q patológicas? Las ondas Q patológicas son aquellas que llegan a tener un cuarto de la onda R y aquellas que llegan a durar más de 40 milisegundos, ¿ok? Vamos para acá. Muy importante el tratamiento de los síndromes isquémicos coronarios. En sí, son dos. Si quedamos que la ruptura de una placa inestable va a tener como consecuencia el fenómeno de la formación de un trombo por la cascada de la anticoagulación y la activación plaquetaria, es de esperarse que el tratamiento sea con antiagregantes y anticoagulación. Dedicar la plática a este tema de antiagregantes o anticoagulación sería muy extenso. Lo importante que ustedes deben de saber es que estos pacientes deben de recibir tratamiento antiagregante y anticoagulante urgente. La clasificación práctica de con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST es principalmente por el tratamiento. Cuando ustedes tengan un paciente con elevación del segmento ST que habíamos quedado, que es la limitación al flujo de sangre, en este caso, que es importante, estamos hablando que estos pacientes deben de ser sometidos a un tratamiento de reperfusión. ¿En qué tiempo? Menor a 12 horas. ¿Y cómo puede ser ese tratamiento de reperfusión? El tratamiento de reperfusión puede ser por dos caminos. Un camino que puede ser el del intervencionismo coronario percutáneo primario, es decir, llevarlo a una sala de hemodinamia para valorar la anatomía coronaria y desde luego ver dónde está el sitio de obstrucción. Y otro, que es el de la fibrinolisis o trombolisis, que es aquella donde nosotros proporcionamos medicamentos como la streptokinasa, el alteplase, el tenecteplase, y lo podemos administrar en la cama del paciente. Vamos a ver un poco más adelante hacia algo muy general. Y el tratamiento del síndrome isquémico coronario agudo sin elevación persistente del segmento ST, en estos casos, que quiero que también se queden con esta parte de la plática, es que los síndromes isquémicos coronarios agudos sin elevación del segmento ST, vamos a estratificarlos. Esta palabra, como nos gusta a los cardiólogos, vamos a estratificarlo y vamos a estratificarlos en tres grupos: de muy alto riesgo, de riesgo alto y los de bajo riesgo, ¿vale? Esto es la estratificación, dependiendo de qué estratificación tenga el síndrome isquémico coronario agudo, es la estrategia invasiva, repito, la estrategia invasiva que va a recibir. En estos casos, los pacientes no se trombolizan, no son candidatos
a un tratamiento de trombolisis. Estos pacientes que tienen infarto, síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST, que puede ser infarto sin elevación del segmento ST o angina inestable, son pacientes que deben de ser estratificados y llevados a una estrategia invasiva. El único infarto que se tromboliza es aquel que llega a tener elevación del segmento ST. ¿Vale? Vamos a hablar rápidamente de la reperfusión. Entonces, esta diapositiva viene en las guías de práctica clínica del síndrome isquémico coronario agudo. Muy importante, observen esto. Aquí que dice tiempo total de isquemia. Aquí también dice tiempo total de isquemia. Entonces, tenemos un paciente que tiene síntomas compatibles con un infarto, con un síndrome isquémico coronario, que ya quedamos, el dolor, la disnea, la diaforesis, el síncope, ¿ok? Que puede ser dos caminos, donde llame a una ambulancia y esta ambulancia vaya a su casa y lo valore. O puede ser que el paciente decida ir al hospital y desde luego va a llegar con los doctores que pueden estar en un centro que no cuenta con intervencionismo o un centro que llega a tener un laboratorio de intervencionismo. ¿Ok? En este caso, esto, que es el retraso del paciente, en lo que decide llamar a una ambulancia y en lo que tarda la ambulancia en llegar a su casa, estos son retrasos tanto del paciente como el retraso en que llegue el paramédico. Ya es tiempo que tiene el miocardio. Entonces, el personal de paramédicos pues pueden estar capacitados para llevarlos a un centro que puede contar con intervencionismo y los paramédicos deben tomar este electrocardiograma, ¿ok? O, desde luego, el paciente que llega al centro, ¿ok? Donde van a estar ustedes, donde ustedes deben de tomar un electrocardiograma ¿en qué tiempo? Menos a 10 minutos. Entonces, vamos a tener los siguientes caminos. Centro sin intervencionismo, centro con un laboratorio de intervención. Entonces, la pregunta a realizarse es la siguiente. En un centro que no cuenta con laboratorio de hemodinamia, ¿puedo llevarlo a un centro donde cuente con laboratorio de intervencionismo y me voy a tardar más o menos de 2 horas? Ok, me tardo menos de 2 horas. ¿Qué opto? Trasladarlo al centro que cuenta con intervencionismo. Me voy a tardar más de 2 horas, principalmente los pasantes o los doctores que se van a ir a filas pueden optar por la trombolisis, pero desde luego estos pacientes que ustedes trombolizan los deben de trasladar, bueno, a un centro que cuente con intervencionismo. Y desde luego los que tengan la bendición de contar con un hospital que tenga laboratorio de hemodinamia, pues usted solamente tiene que avisar a cardiología y cardiología ya activará el centro de hemodinamia. ¿Ok? Entonces, este algoritmo así nos dice rápido, es un algoritmo sencillo y la pregunta la pregunta para resumirlo es, ¿cuento o no cuento con intervencionismo? Primera pregunta, no cuento. El centro que cuenta con intervencionismo, ¿puedo trasladarlo en menos de 2 horas? Sí, no. ¿Sí lo puedo trasladar? Ok, pues aviso y va para allá. Y la siguiente, no lo puedo trasladar, pues ¿qué opto? Trombolisis, ¿ok? Vamos ahora para acá. Ahora, los pacientes que tienen síndrome isquémico coronario sin elevación persistente del segmento ST se estratifican. ¿Qué es esto de estratificar? El estratificar consiste en determinar la gravedad que tiene el paciente. ¿Ok? ¿Y qué voy a considerar yo para saber si viene grave o si no viene grave? Pues los signos vitales, los cambios electrocardiográficos, si llega el modo de presentación, si tiene muerte súbita, si tiene arritmia letal, si tiene elevación persistente, elevación transitoria del segmento ST. ¿Ok? Entonces, las guías actuales, esto es lo que dicen. ¿Qué dicen? Pacientes con riesgo muy alto. Pacientes con riesgo muy alto.
Estos pacientes deben de ser llevados a estrategia invasiva inmediata, menos de 2 horas. ¿Cuál es la estrategia invasiva inmediata? Llevarlas a un laboratorio que tenga intervencionismo. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo muy alto? Inestabilidad hemodinámica o choque cardiogénico. Es decir, aquellos pacientes que tienen dolor torácico compatible con un síndrome isquémico coronario agudo o la gama de acompañantes que ya comentamos, con presión baja o con taquicardia. Aquí hay que tener cuidado, que llegan a tener el apoyo de aminas, de inotrópicos, para mantener la presión y la perfusión. En este caso, esos pacientes, a pesar de que no tienen elevación del segmento ST, por los signos vitales, ya podemos inferir que esos pacientes van a evolucionar a falla cardíaca, choque cardiogénico. Por lo tanto, no tengo que esperarme a que presenten elevación del segmento ST o se deterioren. Estos pacientes con esos dos criterios, ya puedo presentarlos para una estrategia invasiva inmediata. Siguiente condición que traduce un riesgo muy alto es el dolor torácico recurrente o refractario a tratamiento médico. Son pacientes que constantemente están quejándose de dolor torácico opresivo, que le ponen cantidades de morfina, cantidades industriales de vasodilatadores, y sin embargo los pacientes siguen teniendo dolor. En ese caso no vamos a incrementar la dosis de analgésicos. Lo que tenemos que activar es hemodinamia. Tenemos que activar este equipo para que entren inmediatamente al laboratorio de hemodinamia para revisar la anatomía coronaria. Arritmias letales. ¿Cómo qué arritmias? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, principalmente cuando van acompañadas de muerte súbita, ¿vale? Siguiente, complicaciones mecánicas. ¿Qué complicaciones mecánicas? Ruptura de la pared libre, ruptura del músculo papilar, ruptura del septum interventricular por infarto al miocardio. Estos pacientes, desde luego, no se tienen que esperar hasta el día siguiente para entrar en hemodinamia, sino en 2 horas ya deben de estar entrando a un laboratorio de intervencionismo para ser abordados en conjuntos con cirugía cardiotorácica. Siguiente riesgo muy alto, falla cardíaca aguda. Hay que recordar que los pacientes que van a presentar falla cardíaca aguda traducen un 15 a un 40% de masa ventricular infartada y desde luego pueden complicarse o pueden fallecer. Siguiente riesgo muy alto, aquellos pacientes que presentan elevación del segmento ST en ABR y el infradesnivel, que llega a tener lo que habíamos comentado, el infradesnivel del ST en 8 derivaciones. Pueden encontrar literatura que diga 6 derivaciones, 8 derivaciones, ok, no hay problema. Pero el punto es de que van a tener pacientes con dolor torácico y con falla cardíaca que se acompañan con esos cambios electrocardiográficos y desde luego traducen gravedad del padecimiento, ¿ok? Riesgo alto. El riesgo alto son aquellos pacientes que no presentan características de riesgo muy alto, pero elevan enzimas miocárdicas. Es decir, pacientes que llegan a tener síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST y que llegan a elevar enzimas miocárdicas, como tal, tienen un infarto agudo al miocardio. ¿Cuál es la diferencia con la angina inestable? Que la angina inestable no eleva biomarcadores de lesión miocárdica, sino que solamente son cambios electrocardiográficos. El infarto sin elevación del segmento ST se define como el paciente que llega a tener elevación de biomarcadores de lesión en el contexto de isquemia, pero desde luego sin la elevación del segmento
ST. ¿Ok? Siguiente criterio de riesgo alto, los cambios dinámicos del segmento ST o de la onda T. ¿Qué quiero decir con esto de los cambios dinámicos? Ok, son aquellos pacientes que van a tener datos de lesión subendocárdica, isquemia subepicárdica, isquemia subendocárdica, ¿ok? Esos pacientes deben de ser llevados a un intervencionismo en menos de 24 horas. Los siguientes, desde luego, son pacientes que debemos de valorar cuando son resucitados de un paro cardiorrespiratorio y se presume que pueden cursar con un infarto, con un síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST. Hay otro riesgo que es el riesgo Grace, que es un checklist que nosotros hacemos para determinar un score. Este score se recomienda que sean llevados a un riesgo alto, que sean llevados a intervencionismo precoz cuando resulta más de 140. Conclusión, para que aquí no se confundan con el riesgo alto. Todos aquellos pacientes que presenten cambios electrocardiográficos dinámicos como lesión subendocárdica, isquemia subepicárdica o isquemia subendocárdica, o aquellos pacientes que presentan datos de lesión miocárdica definida por troponinas. Y desde luego, los pacientes con riesgo bajo. ¿Cuáles son los de riesgo bajo? Los que no presentan características del riesgo muy alto o del riesgo alto. En estos pueden ser llevados una estrategia selectiva invasiva o, de acuerdo a los protocolos de los hospitales, pueden ser llevados a estudios inductores de isquemia, ¿ok? Pero es lo importante. Lo que tenemos que saber, los que no se nos pueden ir son los de riesgo muy alto y los de riesgo alto. Bueno, ya para finalizar, vamos a ver el algoritmo de trabajo. Es decir, un paciente que llega a tener cuadro clínico compatible de síndrome isquémico coronario agudo, ¿en qué tiempo debe estar tomando el electrocardiograma? Menos de 10 minutos. Ok, y de acuerdo al electrocardiograma, ¿cómo lo voy a catalogar? Con elevación y sin elevación. Exactamente. Ya miren, ahí está. Con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Sin elevación del segmento ST, quedamos que son esos 3 casos de electrocardiograma. La lesión subendocárdica, la isquemia subepicárdica o la isquemia subendocárdica o el electrocardiograma normal. Los pacientes que llegan a tener elevación del segmento ST, ¿qué es lo que se les hace? ¿Qué se les hace? ¿A qué tratamientos son candidatos estos pacientes? Elevación, fibrinolisis. ¿A qué? Trombólisis. ¿Y cómo se llaman esos dos procedimientos? Reperfusión. Eso, ¿cómo? Reperfusión. Eso es. Y la reperfusión puede ser mecánica o Con par. Fármaco. Eso es. Entonces, es lo que voy a tener. ¿Y qué tiempo debe de tener el inicio de los síntomas? Menos de 12 horas. Idealmente, menos de 2 horas para que yo pueda rescatar tejido miocárdico. Y en el caso del síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST, lo tengo que ¿qué? Estratificar. Exactamente. ¿Y cuántas clases de riesgo hay? 3. Riesgo muy alto, riesgo alto y riesgo bajo. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, el intervencionismo es, ¿a qué me refiero con intervencionismo? De ser llevado a una sala de hemodinamia. ¿Para qué? Para revisar la anatomía coronaria y definir dónde está el sitio de obstrucción. Idealmente, ¿en qué tiempo yo debo de hacer un intervencionismo primario? En menos de 60 minutos de lo que está cruzando la puerta del hospital, a lo que yo estoy pasando una guía coronaria en la arteria responsable del infarto.
o puedo llevarlo a trombolisis. Idealmente, ¿qué tiempo? Menos de 10 minutos, ¿vale? En este caso, ¿cómo es que preferimos un tratamiento sobre otro? Sí, hay una disponibilidad de laboratorio de Hemodinamia, muy bien. ¿Y cuál es el tiempo que yo puedo definir? ¿Yo tengo que definir? 120. en 2 horas. minutos. 2 horas, exactamente. ¿Y en qué caso preferimos la trombolisis? Cuando tarda más de 2 horas en llegar. Exactamente. Pero yo ya debo de estar coordinando el traslado a un centro que tenga hemodinamia. ¿Por qué? Porque puedo tener una trombolisis farmacológica exitosa donde los pacientes deban de ser llevados a un intervencionismo sistemático de 2 a 24 horas después de la trombolisis. ¿Qué es esto de la trombolisis exitosa o la trombolisis farmacológica? La disminución del segmento ST en más del 70%, ¿sí? Después de 90 minutos de haber iniciado la trombolisis, ¿ok? Si el segmento ST bajó en un 70%, estoy hablando de una trombolisis exitosa, ¿ok? Cuando es del 50%, hablamos de una, una reperfusión parcial, ¿vale? En el caso de la fallida, que es este caso, cuando el paciente no llega a tener disminución del segmento ST y continúa con dolor, ahí hablamos de que los pacientes deben de ser llevados a un intervencionismo de rescate. Conclusión, los pacientes que llegan a tener elevación del segmento ST, pues casi los deben de estar trasladando a la sala de hemodinamia, ¿verdad? Porque que lo trombolicen no es garantía de que sí se va a mantener. Los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST, que elevan troponinas, ¿qué diagnóstico integramos? ¿Quedamos? Infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Eso es. Entonces, esos pacientes, cuando las troponinas resultan elevadas, tenemos un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Y cuando las troponinas salen negativas, ¿qué diagnóstico integramos? Angina inestable. Sencillo, ¿no? Pues sí, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver. ¿Tienen chance para ver electrocardiogramas y casos clínicos? O ya nos vamos a las conclusiones. Díganme ustedes. Sí, maestro, las ¿No? vemos. Vale. Vamos a ver. Vamos a suponer que los siguientes casos, vamos a decirlos, ¿vale? Vamos a poner el mismo paciente para todos los casos, ¿vale? Vamos a poner la mujer de 65 años, diabética, hipertensa, exfumadora, que llega por síncope a urgencias con 3 horas de evolución, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué opinan de este? ¿Dónde tiene elevación del segmento ST? ¿Dónde lo tiene? Debe uno La cara a anterior extensa, maestro. Eso. ¿Y qué otra? A ver, entonces, díganme derivación por derivación. Se puede ofrecer elevación de 1, B2, B3, B4, ¿Eso? B5 y B6. ¿Nada más? BL también, maestro. Eso. ¿Y dónde veo la corriente de lesión subendocárdica? en D3 Ya a ve. B. Eso, muy bien, los felicito, exactamente. Entonces va la pregunta. ¿Este paciente tiene un infarto con o sin? Con. Con, ¿no? Y entonces, ¿y la cara inferior qué onda? Pues esa depresión del ST refleja, ¿no, maestro? Exactamente, ¿es una imagen qué?
En espejo. Espejo. Eso, muy bien. Conclusión. Cada vez que detecten una corriente de lesión subendocárdica, asegúrense que no es una imagen en espejo de una corriente de lesión. Subepicárdica. Exactamente, muy bien, profesores. Eso no se les tiene que ir. En este caso, este paciente tiene elevación del segmento ST en la cara anterior y lateral alta. Por lo tanto, este es un paciente que tiene infarto anterior extenso. Entonces, este paciente, ¿qué tratamiento debe ser candidato? Reperfusión. Exacto. Reperfusión. Punto, ¿no? Ok, y si es Navidad y el hemodinamista no está disponible porque está en estado de embriaguez, ¿qué hacemos? Fibrinálisis. Fibrinálisis. Eso, muy bien, ¿ya vieron? Eso, muy bien. ¿Y ustedes qué tratamiento es el que deben de proporcionar a este paciente? De primera instancia, aparte del oxígeno, de la nitroglicerina, que eso ya es otro caso, de la morfina, todo eso, ¿qué tratamiento deben de dar? Antiagregante, anticoagulante. Exactamente, porque estás presumiendo que sea secundario a la formación de un trombo agudo. Y desde luego, con el tratamiento anticoagulante, vas a ir dirigido ¿hacia quién? Hacia la cascada de la coagulación, y el tratamiento antiagregante hacia la activación. Plaquetarias. Es decir, el trombo rojo y el trombo Blanco. pues está, sí saben, profesores. Vale, vamos al siguiente caso, el mismo caso de la paciente, pero a ver, vamos a ver ahora este electro. Dale, ¿qué opinan? Ay, Ese está complejón, ¿eh? elevación de B3 a B6. A ver, ¿cómo? Hay una elevación del ST de B3 a B6. ¿Sí? ¿Alguien que quiera opinar otra cosa? Es una Me llama la atención ABR porque está A ver, isofásica. uno por uno. A ver, sale, adelante. ABR está isodifásica, maestro. Ok, sale. ¿Y? A ver, sin miedo. Échenle otra. Vamos, si pueden. A ver, vámonos derivación por derivación. B1, ¿ven corriente de lesión subepicárdica o subendocárdica? Subendocárdica. Ok, entonces estoy de acuerdo con ustedes. Subendocárdica. B2. Igual. Ok, B3. Subepi. ¿No? ¿Subepi o subendo? Subendo. Endo. Ok. Todas ok, subendocárdica, ¿no? Sale. B4. Endocárdica. Subendocárdica. Ok, estoy de acuerdo, es subendocárdica. Y ya vieron la corriente de lesión. ¿Es depresión horizontal o depresión descendente? Descendente. Eso, entonces es una corriente de lesión subendocárdica descendente. O sea, esto es patológico, ¿no? Ok, sale. B5. Endocárdica. Endocárdica. También subendocárdica. Eso, muy bien. B6. Subepicárdica. Muy bien. ¿Quién dijo subepicárdica? Yo. Ay, sí, yo. Dale, muy bien. Entonces,
vamos a ver, entonces ya viste, ¿no? B6, ¿vale? Ahora vamos a ver, D1, ¿qué opinas? ¿Tiene elevación o no tiene elevación? No, no hay No, elevación. ¿verdad? ABL, Ah, mm, no, tampoco. ok, muy bien. D2, D2 sí, pero no. mm, D3, tampoco. tampoco. ABF, chilero, ¿no? Nada. Entonces tenemos B6. ¿Alguien se acuerda qué derivaciones deberíamos de pedir? O ahí nos quedamos. Posteriores. Ok, muy bien. ¿Qué derivaciones son las que necesitas ahí? B7, 8 y 9. 7, B8. Ok, ¿cómo le voy a hacer? ¿Dónde las voy a poner? Las voy a poner en la escápula, ¿no? Por debajo de la escápula, poniendo B1, B2, B3, y ahí voy a pedir, ¿vale? Entonces, a esos pacientes son los que debo de pedirle un famoso círculo torácico, ¿vale? Y son los que ponen las derivaciones posteriores, ¿vale? Y así no se les va un infarto, ¿qué? Posterior aislado. Posterior aislado. Oye, sí sirven las mugrosas clases. Vale, vamos bien, sale. Vamos, ¿sí le entendieron o no le entendieron? ¿Sí o no le entendieron? A este. Sí, doctor. Dale, vámonos al siguiente. ¡Sas! Órale. Reivindíquense, jóvenes mix. ¿Qué opinan? ¿Podría ser como un bloqueo de rama izquierda? ¿Cómo o es? Es. Ok, entonces a ver, ¿cómo me dirías a mí? A ver, yo estoy del otro lado del teléfono, ¿vale? Entonces, ¿y quieres activar hemodinamia o no quieres activar hemodinamia? ¿Mande? ¿Quieres activar hemodinamia o no quieres activar hemodinamia? Sí. ¿Por qué quieres activar No hemodinamia, es doctor? cierto, no, porque ese es antiguo. ¿Es antiguo? ¿No? Ya no sé. Ya me confundí. No, si puedes, si puedes. A ver, vamos. Ay, a ver, ayuda. Ok, pregúntame, te ayudo. Eso no es antiguo. Ese no es, eso es un bloqueo de rama izquierda antiguo. Ok, entonces, o sea, por los criterios ¿de qué es? ¿De Haz cargos. Lena? Eso, eso, sale. Es discordante. ¿En dónde? B1, B2, B3, Sí, muy B4, bien. B5 ya no sé, la verdad. ¿Sí sabes? Sí, también. No, ¿Sí sabes? A ver, dime. Concordante, ¿no? Muy bien, ¿quién dijo eso? Yo. Ay, bueno, sale, entonces, estoy de acuerdo con ustedes. Entonces tiene bloqueo de rama izquierda, tiene elevación discordante en B1, B2, elevación discordante de más de 5, con elevación concordante en B5 y B6. B5, Conclusión de este electrocardiograma. hay que reperfundir, ¿no? No, sí, pero No ¿cómo sé, ya el bueno. nombre y apellido? Bloqueo de rama izquierda antiguo. No, síndrome Síndrome coronario agudo. Coronario síndrome agudo. isquémico coronario Sí, agudo Coronario agudo. Con Por criterios de criterios de Alcalá. Lenes Garbosa. en presencia de Discordancia. bloqueo Bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda antiguo. compatible con ¿cuántos criterios de Arenas Garbosa? 2. 2. Con elevación. Con elevación. Discordante y discordante en B1 a B3 Eso. y concordante en B5 y B6. Ya están hechos. Vámonos. Ya sale. Ahorita activo hemodinamia. Vámonos. A ver, siguiente. ¿Qué opinan?
¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es el mismo paciente. Necrosis. Por ¿En las dónde ondas está la necrosis? A ver. en B2, B3, B4. Tiene ondas R. A ver, véanse. B1, ¿cómo lo ven? ¿Normal o anormal? Normal. ¿B2? Con elevación ¿Segura? ¿Mal? o normal. No sé. ¿B3? A ver, ¿dónde tiene elevación? ¿Tiene o no tiene elevación? No hay elevación, pero están muy altas las ondas de... Ok. A ver, ¿qué opinan de D1 y ABL? Parece elevación, pero es menor a 4 milímetros. Eso, ok, entonces, uy, aquí, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos franco? ¿No lo trombolizamos? ¿Activamos hemodinamia? ¿Qué hacemos? Corroborar con la clínica. Ok, bueno, y ahí tengo otra plática de las herramientas que tenemos en urgencias para tomar estas decisiones, ¿no? Porque así, hijo, a mí me preguntas si yo como hemodinamista sí lo meto, así punto. O sea, es D1 y ABL, yo sí lo metía. Pero bueno, me gustaría después darles una clase de las herramientas que contamos en urgencias para hacer todo esto, ¿no? Pero sí, para mí sí tiene elevación del segmento ST en la cara lateral alta, ¿vale? Y desde luego ahí tiene ondas T, ¿vale? Y desde luego, algo muy importante que no se les tiene que ir, ¿qué ven en D3 y ABF? Ondas T invertidas. No. Es depresión del segmento. Patrón sub. Patrón subendocárdico. ¿Corriente de? Lesión subendocárdica. Corriente de lesión subendocárdica descendente. ¿Y entonces qué debo de hacer cuando veo esto que no sea un verdadero qué? Infarto con elevación del segmento ST. Por eso yo sí lo metía, ¿vale? O sea, ya estoy viendo ahí la imagen de D1 y ABL y ¿sabes? Veo la imagen al contrario, digo, no, pues va para adentro, ¿vale? Vamos, tan buenos los electros, ¿eh? A ver, siguiente. ¿Qué opinan? ¿Tiene o no tiene? Sí, hay elevación en B1, B2, B3. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. Tiene elevación, ¿no? Ya, ese no hay duda, ese va para adentro. A ver, ¿qué opinan de este? ¡Sas! Derivación 2, 3 y ABF. ¿Circunfleja Inferior. o coronaria derecha? Coronaria derecha. ¿Por qué? Porque la D2, D3 y ABF corresponden a la cara inferior, que es irrigada por la coronaria derecha. Pero si yo quisiera saber si la corona es coronaria derecha o circunfleja, ¿qué vería aquí? Sería la de 3, o sea, sería por la circunfleja. No, sería por la coronaria derecha porque D3 es... La corriente de lesión tiene más voltaje ¿en cuál? En D3. En D3. Exactamente. Sale. ¿Y qué complicación debo de ver si este paciente tiene o no? Si hay una... Lo de la extensión, ¿no? Hacia la cara derecha. Extensión al ventrículo derecho. ¿Y cómo demonios sé si tiene extensión o no el ventrículo derecho? Con las derivaciones de Medrano a las derechas. Con las derechas, ¿no? ¿Y qué derivaciones derechas? Ajá. ¿Todas? No, solamente B3 y B4. ¿Y qué voy a buscar en esas derivaciones? Si tiene patrón, ¿cómo se dice?
de subepicárdica, o sea, lesión subepicárdica. Corriente de lesión subepicárdica. Ajá. Muy bien. Ya, sencillo. Aquí había varios cardiólogos que sale. Pero otra cosa muy importante. ¿Qué opinan de la cara lateral y septal? ¿Qué opinan de la cara lateral y septal? Lateral baja y septal. Hay lesión subendocárdica. Entonces, nombre y apellido de este infarto, de este síndrome isquémico coronario agudo. ¿Es inferior nada más? No. ¿O es inferolateral? Inferolateral. Exactamente. ¿Activamos o no hemodinamia? Sí. Eso. Sí. O sea, ya vieron, deben de ver todo. A ver, vamos con este. A ver, ¿qué opinan? Está sencillo. Un Zika del tronco coronario. ¿Tronco? ¿Por qué el tronco? Por elevación en ABR. ¿Eh? ¿Seguro? ¿Qué opinas de B3, B4? Lesión subepi. Parece lesión subepicárdica. Sí, es perfecto. Aunque pudiera ser un electrocardiograma normal, ¿no? O sea, lo ves así de reojo y dices, ¡ay! Son los casos que te quedan dudas, ¿no? A veces dices, ¡ay! ¿Será? ¿No será? Desde luego, puedes auxiliarte de otras cosas, desde luego la clínica, si hacer otros cambios, si tomas un electrocardiograma a los 20 minutos y no hay ninguna alteración, si la clínica de dolor ha disminuido, o sea, son varios más, puedes también tomar un ecocardiograma para ver alteraciones en la contractilidad, ¿no? Pero en este caso, se presume que pudiera ser de la cara anterior, ¿vale? Este está sencillo. A ver, vamos a otro. Este está sencillo, no manchen. Venga. Pues tiene elevación en el segmento ST en D2, D3. ¿Qué cara? La Inferior. Eso. inferior. Rápido. Ya, sí, rápido. Elevación en el segmento ST en la septal ¿Cuál? y septal anterior. ¿Antero? Anteroseptal. Anteroseptal. Ya, sencillo, ¿no? Rápido. A ver, vamos a ver ese no se puede reproducir. Ay, demonios. No se puede reproducir estos videos. Ay, no me gusta la tablet. Pero bueno. A ver. ¿Qué opinan? No siempre van a estar los electrocardiogramas así sencillos, así con la misma configuración, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Hay elevación en B1, B2, B3, B4. B1, yo las veo normales, B1, B2. ¿Qué opinas de D2, D3 y ABF? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Sí, hay elevación. Hay elevación y tiene ondas Q, ¿no? Ujú. Vale. A ver, ay, mira, no lo pueden reproducir. Voy a cambiar la tablet, yo creo. Pero bueno, ya rápido, ya. Conclusiones, pues, ya de rápido. Entonces, el diagnóstico del síndrome isquémico coronario agudo es
clínico, ¿vale? El síndrome isquémico coronario agudo, en la mayoría de las ocasiones, no en todas, se produce por la ruptura de una placa estable o inestable. Inestable. Exactamente, entonces va a tener como tal la formación de un trombo. Las herramientas diagnósticas que tengo que hacer es tomar en ese momento, a los 10 minutos que llegue a urgencias o que tengo el primer contacto con el paciente, un electrocardiograma. Y ese electrocardiograma lo va a clasificar en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Con y sin. Esta elevación es esta clasificación es una clasificación práctica que va a dar pie a aquello de tratamiento o referencia oportunos. El tratamiento, tanto para el síndrome isquémico coronario con elevación y sin elevación, es con antiagregantes y anticoagulantes. El segmento ST, el síndrome isquémico coronario con elevación del segmento ST, traduce la limitación importante en el flujo y por lo tanto son pacientes que son candidatos a reperfusión. Los pacientes que no tienen elevación, síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST, son pacientes que presentan un síndrome dinámico y deben de ser llevados a una estratificación para definir la estrategia de intervención, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? No, doctor. Con toda confianza pueden soltarla. Yo sé que quizás no es el mejor método y no cuento ahí con una pizarra para dibujarles todas, pero bueno, si quieren una extensión del tema, yo sé que ahorita me dieron ¿cómo se llama? Me dieron solamente de síndrome isquémico coronario agudo. No sé si se pudiera solicitar un aula con un espacio amplio para que pudiera darles otras 2, 3 pláticas respecto a esto y desde luego ampliar todas las dudas, ver varios casos clínicos y ver cuál es ahora sí el manejo que se le da y qué herramientas yo tengo para estratificar los pacientes con este tipo de entidades y que no se nos vaya a escapar uno, ¿ok? Pero bueno, ahorita con la plática, yo creo que las ideas fundamentales ya las tienen, solamente es de ver, buscar, leer electros, y desde luego apoyarse con la gente que tiene un poco más de experiencia para que ustedes no carguen con la responsabilidad en la toma de decisiones de estos pacientes, ¿ok? En el escalón en que se encuentren, siéntense ustedes apoyados con estos pacientes. No solamente va a haber estos pacientes en el área de urgencias, desde luego puede haber estos pacientes en quirófanos, en las salas, y muy importante, por el amor de Dios, estos pacientes no se mete una interconsulta al área de medicina, se llevan a presentar al área de cuidados coronarios inmediatamente. Hemos tenido interconsultas por pacientes con sospecha de síndrome isquémico coronario, que vemos las hojas de interconsulta y estamos yendo a las 2, 3 horas, ¿no? Entonces, es nada más lo que les pido, ¿vale? Bueno, jóvenes, pues muchas gracias por su atención. Ya descansen, ya pónganse a leer otra cosa y bueno, pues de mi parte, ahorita sería todo, ¿ok? Muchas gracias, Bueno. maestro. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Dale, ahí Gracias, está. doctor.